En el año 1118, al fin los 9 golem hallaron la clave del templo de Salomón, con la aprobación de la Fraternidad Blanca. Son 3 sacerdotes iniciados, encargados de localizar las tablas de la ley, y 6 caballeros de custodia. Uno de los iniciados es el conde Hugo de Champaña, en cuyas tierras se ha instalado el Cister, quien es pariente del rey Balduino de Jerusalén, y allana sin dificultades la ocupación del sitio solicitado. Es el emplazamiento tradicional del Templo de Salomón. Su residencia por varios años en ese lugar les significaría el nombre de caballeros del Temple, que adoptaron después, aunque ellos preferirían llamarse únicos guardianes del Templo de Salomón. Finalmente, tras mucho buscar, meditar, reflexionar y comprender la naturaleza del secreto, y contar también con la ayuda de los ángeles de la Fraternidad Blanca, los templarios estuvieron en condiciones de encontrar el arca. Y cuando el secreto llegó a sus manos y se preparaban para escoltarla a Europa, se les unieron Vera y Birsa, los mismos inmortales que asesinaron a las brayas de la casa de Tarsis. Desde Chanchambalá, la Fraternidad Blanca enviaba a Vera y Birsa para acompañar el transporte del arca hasta Claraval y asegurarse de que ésta llegase sin problemas. Una vez allí, intentarían apoderarse de la espada sabia y ajustar las cuentas pendientes con la casa de Tarsis. Lo más importante es destacar que en el año 1128 el arca está instalada en Claraval, en poder de los más altos dignatarios de la sinagoga y de la iglesia golem, en el corazón del colegio de los constructores de templos. De esta manera se desarrolló el segundo movimiento. El resultado triunfal de ambos movimientos motivó a los golem para actuar de inmediato con el tercero. Se encuentran en la Champaña los 6 caballeros que han transportado el arca, que aún permanecen en Claraval, instruyendo al colegio de constructores, y se conviene en constituirlos en orden de caballería. Con ese secreto fin, San Bernardo convoca en 1128 un concilio en Troyes, en la región de Champaña. En el concilio se aprueba la formación de la Orden del Temple y se encomienda a San Bernardo la redacción de su regla. Al frente de la orden estará un gran maestre que dependerá solo del Papa. La misión de la orden consistirá en formar un ejército de caballeros para luchar en Oriente y en España contra los sarracenos. En Occidente, la orden poseerá propiedades aptas para practicar la vida monástica y ofrecer instrucción militar. La Orden del Temple estará autorizada para recibir toda clase de donaciones, pero los caballeros deberán observar el voto de pobreza. Durante el resto del siglo XII, la orden crece en todo sentido y se constituye en el siglo XIII en un verdadero poder económico y militar, sujeto solo y hasta cierto punto a la autoridad de la Iglesia. Es evidente que el mantenimiento de la Guerra Santa no tenía otro fin más que fortalecer a la Orden del Temple y a la Iglesia. Las siguientes cruzadas, en efecto, permitían a los papas demostrar su poder sobre los reyes y nobles, y al orden del Temple acrecentar sus riquezas. Y mientras continuaba la guerra, y el ejército de Oriente se perfeccionaba profesionalmente y se tornaba indispensable en todas las operaciones, la orden iba construyendo una formidable infraestructura económica y financiera. Se decía que aquel poder servía para sostener la cruzada de los caballeros templarios, pero en realidad se estaba asistiendo a la fundación de la sinarquía financiera. La orden pronto desarrolló, sobre la base de sus incontables propiedades en Francia, España, Italia, Flandes, una red bancaria que operaba con el novísimo sistema de las letras de cambio, inventado por los banqueros judíos de Venecia, y tenía su sede central en la Casa del Temple de París, verdadero banco, provisto de tesoro y cámara de seguridad. Los templarios ocuparon en España varias plazas, entre las cuales se contaba la fortaleza de Monzón, la que luego de la muerte de Alfonso I, el Batallador, les fue otorgada en propiedad. Desde allí luchaban contra el infiel, según la regla de la orden. Aquella fortaleza se encontraba en Huesca, a orillas del río Cinca, entonces reino de Aragón, y hacia allí se dirigieron Vera y Birsa, luego del concilio de Troyes,
acompañados por un importante séquito de monjes cistercienses. Los inmortales iban a realizar un concilio secreto golem, en el que dejarían establecidas las directivas para los próximos 100 años. En ese concilio, aparte de los detalles del plan golem, los inmortales planearon, en nombre de la Fraternidad Blanca, dos cuestiones que debían ser resueltas cuanto antes. Se trataba de dos sentencias de exterminio, una contra la casa de Tarsis, que aún estaba pendiente, la otra contra los cátaros y albigenses del Lánguedo aragonés. Sobre la casa de Tarsis, los inmortales admitieron que se trataba de un caso difícil, pues no se podía concretar el exterminio sin haber hallado antes la piedra de Venus, que aquellos tenían oculta en una caverna secreta. Con el fin de conseguir la confesión de la clave para encontrar la entrada secreta, Bera y Birsa decidieron atacar esta vez a los miembros de la familia que habitaban la cercana ciudad de Zaragoza. Se trataba de 3 personas: el obispo de Zaragoza, Lupo de Tarsis, su hermana viuda, Lamia de Tarsis, y el hijo de esta, un joven novicio de 15 años llamado Rabás. Los 3 fueron secuestrados y conducidos a Monzón, donde se les encerró en una mazmorra mientras se preparaban los instrumentos de tortura. Bera y Birsa nada lograron con aquella matanza, y por eso dejaron a los cistercienses una misión específica para ser cumplida en los siguientes años por la Orden del Temple. No importaba el costo, aun si ello implicaba comprometerse en lucha contra el Taifa de Sevilla, pero se debía construir un castillo en Aracena, a pocos kilómetros de la villa de Turbes. El lugar exacto sería el conocido desde la antigüedad como Cueva de Odiel, hoy llamada Cueva de las Maravillas, cuyo nombre significaba evidentemente Cueva de Odín o de Botán. La entrada de la Cueva de Odiel se hallaba al ras del suelo, en la cumbre de una colina de Aracena. El plan consistía en edificar un castillo templario que ocultase la Cueva de Odiel. La entrada desde entonces solo sería accesible desde adentro del castillo. ¿Pero para qué querrían eso? Para llegar hasta la caverna secreta de los señores de Tarsis, porque según creían Bera y Birsa, desde la Cueva de Odiel sería posible aproximarse a la caverna secreta empleando ciertas técnicas que ellos pondrían en práctica a su regreso de Chanchanbalá. Sintetizando, al llegar el siglo XIII, los Golem habían realizado en un 90% los planes de la Fraternidad Blanca. La Orden Benedictina Golem y sus derivaciones, Cluny, Cister y el Temple, estaban firmemente establecidas en Europa. El Colegio de Constructores de Templos había adquirido, con la posesión de las tablas de la ley, el más alto conocimiento. Los gremios y hermandades de masones, instruidos por los Golem, estaban levantando centenares de templos, iglesias y catedrales góticas en todas las ciudades importantes de Europa y en ciertos lugares a los que se adjudicaba valor telúrico. Y los pueblos, desde los siervos y villanos hasta los señores, nobles y reyes, vivían en una era de costumbres religiosas, sustentaban una cultura donde Dios y los sacerdotes de Dios intervenían activa y cotidianamente. Vale decir, los pueblos que ahora experimentaban la unidad religiosa estaban preparados para recibir la unidad económica y política de un gobierno mundial, la sinergia del pueblo elegido. El poder económico de la Orden del Temple ya estaba consolidado, y el ejército de la Iglesia, que aseguraría la unidad política. También los planes de la Fraternidad Blanca estaban a punto de concretarse, y sin embargo, fracasaron.